Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Sección 8 de Crimen y Castigo, de Fiódor Dostoyevski. Primera parte. Capítulo 6. Raskolnikov supo después por qué el vendedor y su mujer habían invitado a Isabel a venir a su casa. La cosa era sencillísima. Una familia extranjera que, encontrándose muy apurada, quería deshacerse de algunos efectos que consistían en vestidos y en ropa interior usada de mujer. Estas personas deseaban ponerse en relación con la vendedora. Isabel ejercía este oficio y tenía una numerosa clientela porque era muy formal y decía siempre el último precio. Con ella no había regateo. En general hablaba poco y, como hemos dicho, era muy tímida. Desde hacía algún tiempo Raskolnikov se había hecho supersticioso y, por consiguiente, cuando reflexionaba sobre todo este asunto, se inclinaba siempre a ver en él la acción de causas extrañas y misteriosas. El invierno último, un estudiante conocido suyo, Pokoriev, a punto de volverse a Kharkov, le había dado, al despedirse, la dirección de la vieja Alena Ivanovna, para caso de que tuviera necesidad de algún préstamo sobre prendas. Pasó mucho tiempo sin ir a casa de la vieja, porque el producto de sus lecciones le permitía ir viviendo. 6 semanas antes de los acontecimientos que vamos refiriendo, se acordó de las señas. Poseía dos objetos por los cuales podía prestársele algo: un reloj de plata que conservaba de su padre y un anillo pequeño de oro con 3 piececitas rojas que su hermana le había dado como recuerdo en el momento de separarse. Raskolnikov se decidió a llevar la sortija a casa de Alena Ivanovna. Desde el primer momento, y antes de que él supiera nada de particular acerca de ella, la vieja le inspiró una violenta aversión. Después de haber recibido el dinero, entró en un mal taclir que encontró al paso. Allí pidió té, se sentó y púsose a reflexionar. Una idea extraña, todavía en estado embrionario en su espíritu, le ocupaba por completo. Ante una mesa vecina a la suya, un estudiante, a quien no se acordaba de haber visto jamás, estaba sentado con un oficial. Los dos jóvenes acababan de jugar al billar y se disponían ahora a tomar el té. De repente, Raskolnikov oyó al estudiante que daba al oficial la dirección de Alena Ivanovna, viuda de un secretario de colegio y prestamista sobre prendas. Esto sólo pareció ya un poco extraño a nuestro héroe. Se hablaba de una persona de cuya casa acababa él de salir. Sin duda, todo ello era pura casualidad, pero en aquel momento hallábase bajo una impresión que no podía dominar. Y he aquí que, precisamente en aquel momento, alguien venía a fortificar en él esta impresión. El estudiante comunicaba, en efecto, a su amigo diversos pormenores acerca de Alena Ivanovna. Es un famoso recurso, decía. Siempre hay medio de procurarse dinero en su casa. Rica como un judío, puede prestar 5000 rublos de una vez, y sin embargo acepta objetos que no valen más que un rublo. Es una providencia para muchos de nosotros, pero ¡qué horrible arpía! Se puso a contar que era mala, caprichosa, que no concedía siquiera 24 horas de prórroga, y que toda prenda no retirada en el día fijo era irrevocablemente perdida por el deudor. Prestaba sobre un objeto la cuarta parte de su valor y cobraba el 5 y el 6% de interés mensual, etc. El estudiante, que estaba en vena de hablar hasta por los codos,
Añadió que esta horrible vieja era pequeñuela, lo que no le impedía pegar a menudo y tener en completa dependencia a su hermana Isabel, que medía por lo menos 2 archines y 8 berchocs de estatura. «Es un fenómeno», exclamó, y se echó a reír. La conversación recayó enseguida sobre Isabel. El estudiante hablaba de ella con marcado placer y siempre sonriendo. El oficial escuchaba a su amigo con mucho interés y le suplicó que le enviase a aquella Isabel para que le repasase la ropa. Raskolnikov no perdió una palabra de esta conversación y supo de esta suerte una multitud de cosas. Más joven que Elena Ivanovna, de la cual no era más que media hermana, Isabel tenía 35 años y trabajaba día y noche para la vieja. Además de los quehaceres de la cocina, era lavandera, hacía labores de costura, que luego vendía, iba a fregar los suelos a las casas y todo lo que ganaba se lo entregaba a su hermanastra. No se atrevía a aceptar ningún encargo ni trabajo sin consultar a la usurera, la cual, como Isabel sabía muy bien, había otorgado ya testamento en el cual no dejaba a su hermana más que el mobiliario. Deseosa de tener a perpetuidad sufragios por el eterno descanso de su alma, dejaba toda su fortuna a un monasterio. Isabel pertenecía a la clase media y no al tzin. Era una estantigua con pies muy grandes y calzados siempre con anchos zapatos, pero por otra parte iba limpia como una patena. Lo que particularmente asombraba y hacía reír al estudiante era que Isabel estaba siempre encinta. —¿Pero no dices que es un monstruo? —preguntóle el oficial. —Realmente es demasiado trigueña. Parece un soldado vestido de mujer, pero de eso a que sea un monstruo hay mucha diferencia. Su fisonomía revela tanta bondad y tiene en sus ojos una expresión tan simpática que... La prueba es que ella agrada a muchas personas. Es tan tranquila, tan dulce, tan paciente, tiene un carácter tan bueno y, además, su sonrisa es tan bondadosa. —¿Estás enamorado de ella? —interrogóle sonriendo el oficial. —Hombre, tanto como eso no, pero me gusta, precisamente por lo rara que es. En cambio, esa maldita vieja te aseguro que la mataría y la despojaría de todo lo que posee sin escrúpulo de conciencia —añadió vivamente el estudiante. El oficial lanzó una carcajada, pero Raskolnikov se estremeció. Las palabras que oía encontraban extraño eco en sus propios pensamientos. —Vamos a ver —prosiguió el estudiante—. Hace un momento me burlaba, pero ahora hablo en serio. Fíjate. De un lado, una vieja enfermiza, necia, un ser que no es útil a nadie, y que por el contrario perjudica a muchos, que no sabe ella misma por qué vive y que morirá mañana de muerte natural. ¿Comprendes? —Comprendo —repuso el oficial mirando atentamente a su interlocutor. Prosigo. Del otro lado, fuerzas jóvenes, frescas, que se quebrantan, se pierden, faltas de sostén, y esto a millares, por todas partes. 100.000 obras útiles se podían acometer o mejorar con el dinero legado por esa vieja a un monasterio. Centenares de existencias, millones quizás, puestas en el buen camino. Docenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la ruina, del vicio, de los hospitales. Y todo ello con el dinero de esa mujer. Si se la matase y se destinase su fortuna al bien de la humanidad, ¿crees tú que el crimen, si eso fuese un crimen, no estaría largamente compensado por millares de buenas acciones? Por una sola vida, millares de vidas arrancadas a la perdición. Por una persona suprimida, 100 personas devueltas a la existencia.
Se trata de una cuestión aritmética. ¿Qué pesa en las balanzas sociales la vida de una vieja necia y mala? Poco más que la vida de una hormiga, de un escarabajo. Me atrevo a decir que menos, porque esta vieja es una criatura perversa. Hace poco, en un acceso de rabia, mordió un dedo a Isabel, y en poco estuvo que no se lo cortase con los dientes. Cierto que es indigna de vivir, respondió el oficial. ¿Pero qué quieres? La naturaleza... Amigo mío, a la naturaleza se la corrige, se la endereza. De lo contrario, viviríamos enterrados en prejuicios. No habría un solo grande hombre. Se habla del deber, de la conciencia. No quiero decir que esté mal, pero ¿qué sentido damos a estas palabras? Escucha, voy a plantearte otra cuestión. No, chico, ahora me toca a mí. Te voy a preguntar una cosa. Conforme. Verás, tú estás ahora perorando con gran elocuencia, pero dime, ¿matarías tú con tus propias manos a esa vieja? Claro que no, pero yo considero esto desde el punto de vista de la justicia. No se trata de mí. Pues bien, amigo mío, ¿quieres saber mi opinión? Vas a oírlo. Puesto que no te decidirás a matarla, opino que la cosa no es justa. Vamos a echar otra partida. Raskolnikov era presa de una agitación extraordinaria. En rigor, esta conversación no tenía nada de asombroso. Muchas veces había oído a los jóvenes cambiar entre sí análogas ideas. Lo único que difería era el tema. Mas, ¿por qué el estudiante expresaba precisamente los mismos pensamientos que en aquel instante bullían en el cerebro de Raskolnikov? Y por qué casualidad, éste, al salir de la casa de la vieja, oía hablar de ella. Tal coincidencia le pareció extraña. Estaba escrito que esta insignificante conversación de café tuviese en su destino decisiva influencia. Al volver a su domicilio, se dejó caer en el sofá y permaneció sentado en él, sin moverse, durante una hora entera. La oscuridad era completa. En la habitación no había ni vela, ni Raskolnikov pensó que era necesaria. No hubiera podido precisar si en esta hora había pensado algo. Por último, le entraron escalofríos febriles y pensó con satisfacción que podía echarse del todo en el sofá. No tardó en caer en pesado y profundo sueño. Durmió mucho más tiempo que de costumbre y sin soñar. A Anastasia, que entró en su habitación al día siguiente a las 10, le costó gran trabajo despertarle. La criada le traía pan, y, como la víspera, algo del té que ella acostumbraba a tomar. —¿Aún no se ha levantado? —exclamó indignada. —¿Es posible dormir así? Raskolnikov se incorporó con dificultad. Le dolía la cabeza. Se puso en pie, dio una vuelta por la habitación y después se dejó caer de nuevo en el sofá. —¿Otra vez? —gritó Anastasia. —¿Estás malo? El joven no respondió. —¿Quieres té? —Más tarde —contestó penosamente, y luego cerró los ojos y se volvió del lado de la pared. Anastasia, en pie, cerca de él, le contempló durante algún tiempo. —Indudablemente está enfermo —dijo antes de retirarse. A las 2 volvió con la sopa. Encontró a Raskolnikov acostado aún en el sofá. No había probado el té. La criada se incomodó y se puso a sacudir con fuerza al joven. —¿Qué te pasa para dormir tanto? —gruñó, mirándole con desprecio. Raskolnikov se incorporó, pero no respondió una palabra ni levantó los ojos del suelo. —¿Estás malo o no lo estás? Esta pregunta no obtuvo más respuesta que la primera. —Deberías salir —dijo ella después de una pausa—.
El aire libre te sentaría bien. Vas a comer, ¿no es verdad? Más tarde, respondió con voz febril. Vete. Y la despidió con un ademán. La criada se detuvo un momento, miró compasivamente al joven y se marchó. Al cabo de algunos minutos, Raskolnikov levantó los ojos, examinó detenidamente el té y la sopa y se puso a comer. Tomó 3 o 4 cucharadas sin apetito, casi maquinalmente. El dolor de cabeza se le había calmado algo, y cuando hubo terminado su frugal comida, se echó de nuevo en el sofá. Pero aunque no pudo dormir, permaneció inmóvil, con la cara hundida en la almohada. La imaginación le presentaba, sucediéndose sin cesar, los cuadros más extraños. Figurábase a veces estar en África. Formaba parte de una caravana detenida en un oasis. Altas palmeras rodeaban el campamento. Los camellos reposaban de sus fatigas. Los viajeros se disponían a comer. Él, por su parte, apagaba la sed en el chorro de una cristalina fuente. El agua azulada y deliciosamente fresca dejaba ver en el fondo del riachuelo piedrezuelas de diversos colores y arenas de dorados reflejos. De repente hirió sus oídos el sonido de la campana de un reloj. Aquel ruido le hizo temblar, y adquiriendo nuevamente el sentimiento de la realidad, se levantó de un salto, después de mirar a la ventana y calcular la hora que podría ser. Anduvo enseguida de puntillas, se aproximó a la puerta, la abrió suavemente y se puso a escuchar. El corazón le latía con violencia. La escalera estaba silenciosa. Parecía que todo dormía en la casa. ¿Cómo me he dejado vencer en el momento decisivo? ¿Cómo desde ayer no he hecho nada, ni preparado nada? Se preguntaba a sí mismo, no comprendiendo su negligencia. Y sin embargo, eran quizá las 6 las que acababan de dar. A su inercia y entorpecimiento siguió bruscamente febril y extraordinaria actividad. Por otra parte, los preparativos no exigían mucho tiempo. Hacía esfuerzos para pensar en todo y no olvidarse de nada, y su corazón latía con tal fuerza que dificultaba la respiración. Primero tenía que hacer un nudo corredizo y adaptarlo a su gabán. Aquello era cosa de un minuto. Buscó en la ropa que tenía debajo de la almohada una camisa vieja, sucia e inservible. Después, con trozos arrancados a esta camisa, hizo una especie de trenza de un berchot de ancha y 8 de larga. La dobló en 2 partes, se quitó el gabán de verano, que era de una espesa y fuerte tela de algodón, único sobre todo que poseía, y se puso a coser interiormente, bajo el sobaco izquierdo, los 2 extremos de la trenza. Al ejecutar este trabajo le temblaban las manos, pero le quedó tan bien que cuando volvió a ponerse el gabán no se veía el cosido por la parte de afuera. Se había proporcionado mucho tiempo antes la aguja y el hilo, y no tuvo más que sacar ambas cosas del cajón de su mesa. En cuanto al nudo corredizo, para colgar el hacha, se le había ocurrido un medio muy ingenioso, ya ideado 15 días antes. Ir por la calle con un hacha en la mano era imposible. Por otra parte, ocultar el arma bajo el gabán le obligaba a llevar continuamente la mano debajo, y esto podía llamar la atención, en tanto que con el nudo corredizo le bastaba poner en él el hierro del hacha, y quedaba suspendida bajo el sobaco todo el tiempo de la marcha, sin peligro de que cayera. Podía también impedir que se moviese sin más que oprimir la extremidad del mango con la mano metida en el bolsillo del gabán. Este era muy ancho, un verdadero saco, y la maniobra no podría ser advertida. Hecho esto, Raskolnikov metió el brazo bajo la otomana
e introduciendo los dedos en una hendidura del suelo, sacó de aquel escondrijo el objeto empeñable de que había tenido cuidado de proveerse con anticipación. Este objeto no era más que una tableta de madera, acepillada, del tamaño que suelen tener las cigarreras de plata. En uno de sus paseos, el joven había encontrado por casualidad este trozo de madera en el corral de un taller de carpintería. Tomó, además, una plaquita de hierro delgada y pulimentada, pero de menos dimensiones, que había encontrado también en la calle, y después de juntar una cosa con la otra, la tabla y la placa, las ató fuertemente con un hilo y lo envolvió todo en un trozo de papel blanco. Este paquetito, al cual el joven había tratado de dar un aspecto todo lo elegante que le fue posible, quedó atado de manera que era muy difícil desatarlo. Por tal medio se ocuparía momentáneamente la atención de la vieja. Mientras ésta estuviese procurando deshacer el nudo, Raskolnikov podría elegir el momento oportuno. Había juntado con la tabla la placa de hierro para que el supuesto objeto de empeño pesase más, a fin de que en el primer momento, por lo menos, la usurera no sospechase que se le pedía dinero a cambio de un pedazo de madera. Apenas Raskolnikov acababa de guardarse el hacha en el bolsillo, cuando oyó una voz que le decía en la escalera: «Ya hace mucho que han dado las 6. Dios mío, mucho». Se dirigió a la puerta y aplicó el oído y se puso a bajar los 30 escalones sin hacer más ruido que un gato. Quedaba lo más importante: ir a la cocina a recoger el hacha con que se había determinado a cometer el crimen. Ya hacía tiempo que tenía pensado valerse de un hacha. Había en su casa una especie de hoz, pero este instrumento no le inspiraba confianza, y además desconfiaba de su destreza para manejarla. Así fue que se decidió definitivamente por el hacha. Advirtamos a propósito de esto una particularidad singular. A medida que sus resoluciones tomaban un carácter determinado, más absurdas y horribles le parecían al joven. A pesar de la lucha desesperada que se libraba en su interior, no llegaba a admitir ni por un solo instante que acabaría por no poner en ejecución su sanguinario proyecto. Si todos los obstáculos hubieran sido vencidos, todas las dudas disipadas, todas las dificultades allanadas, probablemente habría renunciado a su designio por absurdo, monstruoso e imposible. Pero le quedaba todavía multitud de puntos que esclarecer y de problemas que resolver. Lo de hacerse con el hacha no inquietaba en modo alguno a Raskolnikov, porque esto era muy fácil. Anastasia no estaba casi nunca por la tarde en casa. Acostumbraba a salir para chismorrear con sus amigas o en las tiendas, y este solía ser el motivo de las reprimendas de su ama. No había más que entrar cautelosamente en la cocina cuando llegase el momento oportuno, tomar el hacha y ponerla en el mismo sitio una hora después, cuando todo hubiese terminado. Dudaba, empero, que saliese todo a medida de sus deseos. Supongamos, pensaba el joven, que dentro de una hora, cuando yo vuelva a dejar el hacha, haya regresado Anastasia. Naturalmente, en tal caso tendré que aguardar para entrar en la cocina a que salga la criada. Pero, ¿y si durante este tiempo echa de menos el hacha y se pone a buscarla? Si no la encuentra, refunfuñará y, quién sabe, armará un alboroto en la casa. Esto sería una circunstancia que podría ser funesta. Sin embargo, no quería pensar en tales pormenores. Además, no tenía tiempo para ello. Se preocupaba de lo más importante, decidido a desdeñar lo accesorio hasta que hubiese tomado una determinación sobre lo esencial. Esto último, empero, le parecía irrealizable. No podía imaginar que en un momento dado cesaría de pensar, se levantaría e iría allí derechamente.
Aun en su reciente ensayo, es decir, en la visita que había hecho para tantear el terreno, había faltado poco para que el joven hubiese ensayado seriamente. Actor sin convicción, no pudo sostener su papel y huyó indignado contra sí mismo. No obstante, desde el punto de vista moral, la cuestión estaba resuelta. La casuística del joven, afilada como una navaja de afeitar, había cortado todas las objeciones, pero no encontrándolas en su mente, se esforzaba en buscarlas fuera. Hubiérase dicho que, arrastrado por una potencia ciega, irresistible, sobrehumana, trataba desesperadamente de encontrar un punto fijo a que agarrarse. Los imprevistos accidentes de la víspera influían sobre él de una manera automática, del mismo modo que el hombre a quien el engranaje de la rueda de una máquina le agarra una parte de su traje acaba por ser despedazado por la misma máquina. La primera cuestión que le preocupaba sobremanera y en la cual había pensado muchas veces era esta: ¿por qué se descubren tan fácilmente todos los crímenes? ¿Y por qué se encuentran con tanta facilidad las huellas de casi todos los culpables? Poco a poco llegó a diversas conclusiones muy curiosas. Según él, la principal razón del hecho consistía menos en la imposibilidad material de ocultar el crimen que en la personalidad misma del criminal. Este último experimentaba en el momento de cometer el delito una disminución de la voluntad y de la inteligencia. Por esta razón solía proceder con aturdimiento infantil, con ligereza fenomenal, precisamente cuando la circunspección y la prudencia le eran más necesarias. Raskolnikov comparaba este eclipse del juicio y este desfallecimiento de la voluntad a una afección morbosa que se desarrolla por grados, que llega al máximum de intensidad poco antes de la perpetración del crimen, que subsistía en la misma forma durante la comisión de él y aun algunos momentos después, más o menos tiempo según los individuos, para cesar luego como cesan todas las enfermedades. Un punto no esclarecido era el de saber si la enfermedad determina el crimen o si el crimen, por su naturaleza propia, va acompañado siempre de algún fenómeno morboso. Pero el joven no se sentía capaz de resolver esa cuestión. Razonando de esta manera, llegó a persuadirse de que él, personalmente, estaba al abrigo de semejantes trastornos morales, y que conservaría la plenitud de su inteligencia y de su voluntad durante la empresa, sencillamente porque su empresa no era un crimen. No referiremos la serie de argumentos que le habían conducido a esta última conclusión. Nos limitamos a decir que en sus preocupaciones, al lado práctico, las dificultades puramente materiales de ejecución quedaban en el segundo término. Que conserve yo mi presencia de espíritu, mi fuerza de voluntad, y cuando llegue el momento triunfaré de todos los obstáculos. Pero no ponía manos a la obra. Menos que nunca creía en la persistencia final de sus resoluciones, y al sonar la hora se despertó como de un sueño. No estaba aún al pie de la escalera cuando una circunstancia insignificante vino a desconcertarle. Llegado al descansillo en que estaba el cuarto de su patrona, encontró, como siempre, abierta de par en par la puerta de la cocina y miró discretamente, estando ausente Anastasia. ¿No era posible que estuviese allí la patrona? Y aunque no se hallase en la cocina, ¿tendría bien cerrada la puerta de su habitación? ¿No podría verle cuando entrase por el hacha? Era necesario cerciorarse. Pero ¿cuál no sería su estupor al ver que Anastasia, contra su costumbre, estaba en la cocina? Mas todavía, que andaba muy atareada, sacando ropa del cesto y tendiéndola en unas cuerdas. Al aparecer el joven, la criada, interrumpiendo su trabajo,
Se volvió hacia él y no dejó de mirarle hasta que se hubo alejado. Raskolnikov volvió los ojos y pasó como si no se hubiera fijado en nada, pero aquella era cosa concluida. No tenía hacha. Esta circunstancia fue para él un golpe terrible. ¿De dónde había sacado yo, pensaba al bajar los últimos peldaños de la escalera, que precisamente en este momento había salido Anastasia? ¿Por qué se me habrá metido tal cosa en la cabeza? Sentíase como aplastado, como anonadado. Su despecho le impulsaba a burlarse de sí mismo. Hervía en todo su ser una cólera salvaje. Se detuvo indeciso en la puerta cochera. Vagar por las calles, salir sin objeto, no le apetecía. Pero aún le era más desagradable volver a subir. Y pensar que he perdido para siempre tan buena ocasión, murmuró enfrente del cuarto del dunovnik, cuarto que estaba también abierto. De repente se echó a temblar. En la garita del portero, a 2 pasos de Raskolnikov, debajo del banco, brillaba un hacha. El joven miró en derredor suyo. Nadie. Se aproximó suavemente al chiribitil, bajó 2 escaloncitos y llamó con voz débil al durovnik. Vamos, no está en su casa, pero no debe de andar lejos porque no ha cerrado la puerta. De pronto, como un rayo, se lanzó hacia el hacha y la sacó de debajo del banco donde estaba entre 2 troncos. Enseguida pasó el arma por el nudo corredizo, se metió las manos en los bolsillos y salió. Nadie le vio. No es la inteligencia la que me ayuda, es el diablo, pensó, sonriéndose de un modo extraño. Aquella casualidad contribuyó poderosamente a darle valor. Caminaba lenta, gravemente, temeroso de despertar sospechas. Apenas miraba a los transeúntes a fin de atraer lo menos posible la atención. De repente pensó en su sombrero. ¡Dios mío! Anteayer tenía dinero y hubiera podido comprarme una gorra. Del fondo de su alma brotó una imprecación. Una ojeada, que por casualidad dirigió a una tienda donde había un reloj colgado de la pared, le hizo saber que eran ya las 7:10. Urgía el tiempo, y sin embargo tenía que dar un rodeo para que no se le viese llegar de aquel lado a la casa. Entretanto se verificaba en él un extraño fenómeno. En contra de lo que se figuraba, no sentía miedo alguno. Así, en vez de preocuparse por el crimen que se disponía a cometer, otros sentimientos ajenos a su empresa ocupaban su espíritu. Al pasar por delante del jardín de Jusupov, pensaba que sería conveniente establecer en todas las plazas públicas fuentes ornamentales que refrescasen la atmósfera. Luego, por una serie de transiciones insensibles, comenzó a fantasear que si al jardín de verano se le diese toda la extensión del campo de Marte y se le añadiese el jardín del Palacio Miguel, San Petersburgo ganaría con ello higiénica y artísticamente considerado. Del mismo modo, sin duda, las personas que son conducidas al suplicio se fijan en todos los objetos que encuentran en el camino. Se le ocurrió esta idea, pero se apresuró a desecharla. En tanto se aproximó, vio la casa, vio la puerta. De repente oyó que un reloj daba una sola campanada. ¿Cómo? ¿Serán ya las 7:30? Imposible. Ese reloj adelanta. También esta vez la casualidad sirvió a Raskolnikov. Como si lo hubiera hecho a propósito, en el momento mismo en que llegaba frente a la casa, entraba por la puerta cochera una enorme carreta cargada de heno. El joven pudo franquear el umbral sin ser visto, deslizándose por el espacio que quedaba entre la carreta y la pared. Cuando estuvo en el patio, tomó rápidamente por la derecha. Del otro lado de la carreta disputaban algunos hombres.
Rask les oía gritar, pero ninguno se fijó en él, ni él por su parte encontró a nadie. Muchas de las ventanas que daban a aquel inmenso patio cuadrado estaban abiertas. Sin embargo, no levantó la cabeza. Su primer movimiento fue ganar la escalera de la vieja, que era la de la derecha. Conteniendo la respiración y con la mano apoyada en el corazón para comprimir sus latidos, se puso a subir los peldaños, cerciorándose antes de que el hacha estaba bien sujeta por el nudo corredizo. A cada minuto se paraba a escuchar, pero la escalera estaba completamente desierta y todas las puertas cerradas. En el segundo piso había un cuarto desalquilado que estaba abierto y en donde trabajaban algunos pintores, pero éstos no vieron a Raskolnikov, que se detuvo un instante para reflexionar y luego continuó subiendo. Mejor hubiera sido que no estuviesen, pero por encima de ellos hay todavía 2 pisos. Llegó al cuarto piso sin encontrarse con nadie y se halló ante la puerta de Alena Ivanovna, donde volvió a detenerse para reflexionar. El cuarto de enfrente estaba desocupado. En el tercero, la habitación situada precisamente por debajo de la vieja se hallaba también vacía, según todas las apariencias. La tarjeta que antes había en la puerta no estaba. Los inquilinos se habían ido. Raskolnikov se ahogaba. Vaciló un momento. ¿No sería mejor que me fuera? Pero sin responder a esa pregunta, se puso a escuchar. No oyó ningún ruido en casa de la vieja. En la escalera, el mismo silencio. Después de haber estado escuchando largo rato, el joven echó una mirada en torno suyo y tentó nuevamente su hacha. No estaré demasiado pálido, pensó. No se notará mi agitación. Esa mujer es muy desconfiada. Debiera esperar a que se calmase mi emoción. Pero, lejos de calmarse, eran cada vez más violentas las pulsaciones del corazón del joven. No pudo contenerse más y extendiendo lentamente la mano hacia el cordón de la campanilla, tiró de él. Al cabo de medio minuto llamó de nuevo, con más fuerza. Ninguna respuesta. Llamar violentamente hubiera sido inútil y hasta imprudente. La vieja de seguro estaba en su casa, pero como era desconfiada, debía serlo más en este momento en que se encontraba sola. Raskolnikov conocía en parte las costumbres de Alena Ivanovna. De nuevo aplicó el oído a la puerta. Su excitación desarrollaba en él una agudeza particular de sensaciones, lo que en general es difícil de admitir. O, en rigor, el ruido era fácilmente perceptible. Sea como fuere, le pareció oír que una mano se apoyaba con precaución en la cerradura. Escuchaba, esforzándose por disimular su presencia. No queriendo parecer que se ocultaba, el joven llamó por tercera vez, pero suavemente, para no denunciar su impaciencia. Aquel instante dejó a Raskolnikov un recuerdo imborrable. Cuando después pensaba en ello, no acertaba a explicarse cómo había podido desplegar tanta astucia precisamente en el momento en que su emoción era tal que le quitaba el uso de sus facultades intelectuales y físicas. Al cabo de un instante, oyó que descorría en el cerrojo. Fin de la sección 7. Sección 8 de Crimen y Castigo, de Fiódor Dostoyevski. Primera parte. Capítulo 7. Lo mismo que en su visita anterior, Raskolnikov vio entreabrirse la puerta lentamente, y por la estrecha abertura 2 ojos muy brillantes que se fijaban en él con expresión de desconfianza. Entonces le abandonó su sangre fría, y cometió una falta que hubiera podido dar al traste con todo.
Temiendo que Alena Ivanovna tuviese miedo de encontrarse sola con un visitante de aspecto poco tranquilizador, tiró de la puerta con violencia hacia sí para que la vieja no procurase cerrarla. La usurera no intentó siquiera hacerlo, pero no quitó la mano de la cerradura, de manera que faltó poco para que cayera de bruces en el descansillo, hacia donde se abría la puerta. Como Alena Ivanovna permanecía de pie en el umbral para no dejar el paso libre, el joven avanzó hacia ella. Aterrada la vieja, dio un salto hacia atrás, pero no pudo pronunciar una palabra y miró a Raskolnikov abriendo los ojos desmesuradamente. «Buenas tardes, Alena Ivanovna», dijo él con el tono más natural que pudo, pero en vano trataba de fingir. Su voz era entrecortada y temblorosa. «Traigo un objeto, pero entremos. Para examinarlo hay que verlo a la luz». Y sin esperar a que se le dijera que pasase, penetró en la habitación. La vieja se le acercó vivamente. Ya se le había desanudado la lengua. «Señor, ¿qué quiere usted? ¿Quién es usted? ¿Qué se le ofrece?» «Vamos, Alena Ivanovna, usted me conoce muy bien. Raskolnikov, tenga usted paciencia. Vengo a empeñar esta alhaja de la que le hablé el otro día». Y le alargó el paquete. Alena Ivanovna iba a examinarlo cuando de repente cambió de idea y levantando los ojos dirigió una mirada penetrante, irritada y desconfiada sobre aquel importuno que se le metía en casa con tan poca ceremonia. Raskolnikov hasta creyó advertir cierta especie de burla en los ojos de la vieja, como si ésta lo hubiese adivinado todo. Se daba cuenta el joven de que perdía la serenidad, de que tenía casi miedo, de que si aquella muda investigación se prolongaba medio minuto, iba, sin duda, a echar a correr. Se le escaparon estas palabras sin que las hubiera premeditado. El lenguaje resuelto del visitante tranquilizó a la usurera. «¿Qué prisa hay, Batushka? ¿Qué es eso?», preguntó mirando el paquete. «Una cigarrera de plata. Ya se lo dije a usted la otra tarde». La vieja extendió la mano. «¡Qué pálido está usted! ¿Está usted malo, Batushka?» «Tengo fiebre», respondió con voz brusca. «¿Cómo no he de estar pálido? Cuando uno no tiene que comer», acabó de decir no sin esfuerzo. Le abandonan las fuerzas de no desatar el hilo. Se había aproximado a la luz. Todas las ventanas estaban cerradas a pesar del calor sofocante que hacía. En esta posición daba la espalda a Raskolnikov y pero sin sacarla todavía, se limitó a tenerla con la mano derecha debajo del sobretodo. Sentía una terrible debilidad en todos sus miembros. Comprendía que cada instante que pasaba su debilidad iba en aumento. Parecía que todo le daba vueltas en su derredor. «¿Pero qué hay aquí dentro?», gritó coléricamente Alena Ivanovna e hizo un movimiento en dirección a Raskolnikov. No había tiempo que perder. Sacó el joven el hacha de debajo del gabán, la levantó con las dos manos, casi maquinalmente, porque no tenía fuerzas, y la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. De repente, en cuanto hubo dado el golpe, sintió Raskolnikov que recobraba toda su energía física. Alena Ivanovna, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus grises y escasos, y, como siempre, untados de aceite, recogíalos formando trenzas en la nuca con un trozo de peineta de cuerno. El golpe dio precisamente en la coronilla. La usurera lanzó un grito débil y cayó desplomada, teniendo, sin embargo, todavía fuerzas para llevarse los brazos a la cabeza.
En una de las manos conservaba la prenda. Entonces Raskolnikov asestó 2 nuevos hachazos en el occipucio de la vieja. La sangre brotó a chorros y el cuerpo quedó exánime. El joven se echó hacia los ojos, desmesuradamente abiertos, parecían salirse de las órbitas, y las convulsiones de la agonía daban a su rostro la expresión de una horrible mueca. El asesino dejó el hacha en el cadáver, tomando todo género de precauciones para no mancharse de sangre. Se acordaba de haber visto las llaves en el bolsillo derecho de su vestido. Se hallaba en plena posesión de su inteligencia, que había sido muy prudente y que había puesto mucho cuidado en no mancharse. No tardó en encontrar las llaves. Como el día anterior, estaban todas reunidas en una anilla de acero. Después de haberse apoderado de ellas, Raskolnikov entró en la alcoba. Era ésta muy pequeña y había en ella un estante lleno de imágenes piadosas. En el otro lado, una gran cama muy limpia con una colcha de seda almohadillada y hecha de pedazos cosidos. En la otra pared, una cómoda. Estuvo tentado de renunciar a todo y marcharse, pero esta idea duró solo un momento. Era demasiado tarde para retroceder. Hasta llegó a sonreírse de haber podido pensarlo, cuando de repente sintió una terrible inquietud. Si por si acaso la vieja no estuviera muerta y recobrase el sentido. Dejando las llaves en la cómoda, acudió vivamente cerca del cuerpo, tomó el hacha y se dispuso a dar otro golpe, pero el arma, ya levantada, no cayó. No había duda de que Elena Ivanovna estaba muerta. Inclinándose de nuevo sobre ella para examinarla más de cerca, Raskolnikov se convenció de que la mujer tenía partido. En el suelo se había formado un lago de sangre. Viendo de improviso que la vieja tenía un cordón al cuello, el joven tiró de él violentamente, pero el cordón ensangrentado era recio y no se rompió. El asesino trató entonces de quitárselo, haciendo que se deslizase a lo largo del cuerpo, pero no fue más afortunado en esta segunda tentativa. El cordón encontró un obstáculo y no pasaba. Impaciente, Raskolnikov blandió el hacha, pronto a descargarla sobre el cadáver para cortar con el mismo golpe aquel maldito cordón. Sin embargo, no pudo resolverse a proceder con aquella brutalidad. Al cabo, después de 2 minutos de esfuerzos que le pusieron rojas las manos, logró cortar el cordón con el filo del hacha, sin herir el cuerpo de la muerta. Lo que la vieja llevaba al cuello era una bolsa. También estaban sujetas al cordón una medallita esmaltada y 2 cruces, la una de madera de ciprés, la otra de cobre. La bolsa, grasienta, un saquito de piel de camello, estaba completamente llena. Raskolnikov se la metió en el bolsillo sin mirar lo que contenía, arrojó las cruces sobre el pecho de la vieja y tomando el hacha volvió a entrar con ella apresuradamente en la alcoba. La impaciencia le devoraba y puso mano a la obra de desvalijamiento, pero sus tentativas para abrir la cómoda eran infructuosas, no tanto por el temblor de las manos como por sus continuas torpezas. Veía, por ejemplo, que tal llave no era de la cerradura y se obstinaba, sin embargo, en hacerla entrar. De pronto se acordó de una conjetura que había hecho en su anterior visita. Aquella gruesa llave que estaba con las otras pequeñas en la anilla de acero debía de ser no de la cómoda, sino de alguna caja en que acaso la vieja tenía encerrados todos sus valores. Sin ocuparse más en la cómoda, miró bajo la cama, sabiendo que los viejos tienen la costumbre de ocultar en ese sitio sus tesoros. En efecto,
Había allí un cofre de poco más de una archina de largo y cubierto de cuero rojo. La llave dentellada entraba perfectamente en la cerradura. Cuando Raskolnikov levantó la tapa, vio colocados sobre un trapo blanco un abrigo forrado de piel de liebre con guarnición roja, debajo del abrigo una falda de seda y después un chal. El fondo parecía contener solamente trapos. El joven comenzó por secarse las manos, ensangrentadas en la guarnición roja. Sobre lo rojo, la sangre se conocerá menos. De pronto pareció como que volvía en sí. Señor, ¿me habré vuelto loco?, murmuró con terror. Pero apenas empezó a registrar aquellas ropas cuando debajo de la piel se deslizó un reloj de oro. En vista de esto, revolvió de arriba abajo el contenido del cofre. Entre los vestidos se hallaban objetos de oro, sin duda depositados como empeños en manos de la usurera, brazaletes, cadenas, pendientes, alfileres de corbata, etc. Los unos encerrados en sus estuches, los otros anudados con una cinta en un pedazo de periódico doblado en dos partes. Raskolnikov no vaciló. Metió mano a todas estas alhajas y se llenó los bolsillos del pantalón y del gabán sin abrir los estuches ni deshacer los paquetes. Pero de pronto fue interrumpido en esta maniobra. En la habitación donde estaba la vieja sonaron pasos. Se detuvo helado de terror. Pero el ruido había cesado. El joven empezaba a creer que había sido engañado por una alucinación de su oído, cuando de súbito percibió distintamente un ligero grito, o más bien un gemido débil y entrecortado. Tomó el hacha y se lanzó fuera de la alcoba. En medio de la sala, Isabel, con un gran bulto en las manos, contemplaba aterrorizada el cadáver de su hermana, y, pálida como la cera, parecía no tener fuerzas para gritar ante la brusca aparición del asesino. Comenzó a temblar. Trató de levantar el brazo, de abrir la boca, pero no pudo dar ni un grito, y andando hacia atrás lentamente, con la mirada fija en Raskolnikov, fue a refugiarse en un rincón de la sala. La pobre mujer hizo esto sin gritar, como si le faltase el aliento. El asesino se lanzó sobre ella con el hacha levantada. Los labios de la infeliz tomaron la expresión lastimera que suelen tomar los de los niños pequeños cuando están espantados. Tal horror sentía la desdichada que, aunque vio que el hacha se levantaba sobre ella, no pensó ni aun en defender la cara, llevándose las manos a la cabeza con un movimiento maquinal que sugiere en semejantes casos el instinto de conservación. Apenas sí levantó el brazo izquierdo extendiéndolo lentamente en dirección del agresor, que descargó sobre Isabel un golpe terrible. El hierro del hacha penetró en el cráneo, hendió toda la parte superior de la frente y llegó casi hasta el occipucio. Isabel cayó rígida, muerta. Sin saber lo que hacía, Raskolnikov tomó el paquete que la víctima tenía en la mano. Después lo tiró y salió al recibimiento. Estaba aterrado a causa de aquel nuevo asesinato que no había sido premeditado por él. Quería desaparecer cuanto antes. Si hubiese podido darme mejor cuenta de las cosas, si hubiese calculado todas las dificultades de su posición, si la hubiera previsto tan desesperada, tan horrible, tan absurda como era, si hubiera comprendido bien los obstáculos que quedaban por vencer, quizá los crímenes que tendría que perpetrar para huir de aquella casa y entrar en la suya, probablemente habría renunciado a la lucha para correr a denunciarse, y no por cobardía, sino por horror de lo que había hecho.
Esta impresión le iba dominando. Por nada del mundo se habría aproximado a la caja ni entrado en la alcoba. Poco a poco, sin embargo, comenzaron a surgir en su espíritu otros pensamientos, y cayó en una especie de delirio. Por momentos, el asesino parecía olvidarse de sí mismo, o más bien, de olvidar lo principal para fijarse en lo insignificante. Una mirada dirigida a la cocina le hizo descubrir un cubo medio lleno de agua, y se le ocurrió lavarse las manos y limpiar el hacha. A causa de la sangre, tenía pegajosas las manos. Después de haber metido el hierro del arma en el agua, tomó un pedazo del jabón que había en el poyo de la ventana y comenzó a refregarse las manos. Cuando se las hubo lavado, enjugó el hierro del hacha y enseguida empleó 3 minutos en jabonar el mango, para hacer desaparecer las salpicaduras de sangre. Después lo secó todo con un paño de cocina que estaba colgado en una cuerda. Hecho esto, se aproximó a la ventana con objeto de examinar atenta y detenidamente el hacha. Las huellas acusadoras habían desaparecido. Raskolnikov ocultó cuidadosamente el arma bajo su gabán, colocándola en el nudo corredizo. Después hizo una inspección minuciosa de sus vestidos con todo el cuidado que le permitía la débil luz que iluminaba la cocina. A primera vista, el pantalón y el gabán no tenían nada de sospechoso, pero en los zapatos observó algunas manchas. El joven las limpió con un trapo humedecido en agua. No obstante, estas precauciones no le tranquilizaban más que a medias, porque veía mal y comprendía que podían pasarse inadvertidas algunas manchas. Permaneció irresoluto en medio de la sala bajo la influencia de un pensamiento sombrío y angustioso, el pensamiento de que se volvía loco, de que en aquel momento era incapaz de tomar una determinación ni de velar por su seguridad, y de que su manera de proceder no era la que convenía en las circunstancias presentes. «Dios mío, debo irme enseguida», murmuró, y se lanzó al recibimiento, en donde le esperaba un susto mayor de los que hasta entonces había experimentado. Se quedó inmóvil, no atreviéndose a dar crédito a sus ojos. La puerta del cuarto, la puerta exterior que daba al descansillo, la misma en que él había llamado hacía poco, por la cual había entrado, estaba abierta. Hasta este momento había permanecido entreabierta. Acaso por precaución, la vieja ni había dado vuelta a la llave ni echado el cerrojo. Pero Dios mío, el joven había visto enseguida a Isabel. ¿Cómo no se le ocurrió que la vendedora había entrado por la puerta? ¿No había podido penetrar en el cuarto a través de la pared? Cerró la puerta y echó el cerrojo. Pero no es eso lo que debo hacer. Es menester partir, huir inmediatamente. Descorrió el cerrojo y después de haber abierto la puerta, se puso a escuchar largo rato en la escalera. Abajo, probablemente en la puerta cochera, dos voces ruidosas se insultaban. Esperó pacientemente. Por último, callaron las voces. Los dos alborotadores se habían ido cada cual por su lado. Iba ya el joven a salir, cuando en el piso inferior se abrió con estrépito una puerta y alguien empezó a bajar tarareando una canción. ¿Qué les pasaba a esta gente para armar tanto ruido? Cerró de nuevo la puerta, esperando otra vez dentro del cuarto. Finalmente se restableció el silencio, pero en el instante en que Raskolnikov se disponía a bajar, percibió un nuevo rumor. Eran pasos todavía distantes, que resonaban en los primeros peldaños de la escalera. Sin embargo, en cuanto empezó a oírlos, adivinó la verdad. «Vienen aquí, al cuarto piso»,
a casa de la vieja. ¿De dónde provenía aquel presentimiento? ¿Qué tenía de significativo el ruido de aquellos pasos? Eran pesados, regulares y más bien lentos que ligeros. Ya él ha llegado al piso. Se le oye cada vez mejor. Resuella como un asmático. Ya llega al tercer piso. Aquí. Y Raskolnikov experimentó súbitamente una parálisis general, como ocurre en una pesadilla cuando uno se cree perseguido por varios enemigos. Están a punto de alcanzaros. Os van a matar. Y os quedáis como clavados en el suelo, imposibilitados de moveros. El desconocido comenzaba a subir el tramo del cuarto piso. Raskolnikov, a quien el espanto había tenido inmóvil en el descansillo, pudo, por último, sacudir su estupor y, entrando apresuradamente en el cuarto, cerró la puerta y corrió el cerrojo, teniendo cuidado de hacer el menor ruido posible. El instinto, más bien que el razonamiento, le siguió en estas circunstancias. Armóse después del hacha, se arrimó a la puerta y se puso a escuchar sin atreverse a esperar siquiera. Ya el visitante estaba en el descansillo. No había entre los dos hombres más que el espesor de una tabla. El desconocido se encontraba frente a frente de Raskolnikov en la situación en que éste se había encontrado respecto de la vieja. El visitante respiró varias veces con fatiga. Debe ser grueso y alto, pensó el joven, apretando con la mano el mango del hacha. Todo aquello parecía un sueño. Al cabo de un momento, el visitante dio un fuerte campanillazo. Creyó percibir cierto ruido en la sala. Durante algunos segundos escuchó atentamente. Llamó después de nuevo. Esperó todavía un poco y, de pronto, perdida la paciencia, se puso a sacudir la puerta con todas sus fuerzas. Raskolnikov contemplaba con terror el cerrojo que temblaba en su ajuste. Temía verlo saltar de un momento a otro. Pensó sujetar el cerrojo con la mano, pero el hombre hubiera podido desconfiar. La cabeza comenzaba a írsele de nuevo. «Estoy perdido», se dijo. Sin embargo, recobró súbitamente ánimos cuando el desconocido rompió el silencio. «¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado? ¡Malditas mujeres!», murmuraba en voz baja el visitante. Alena Ivanovna, vieja bruja! Isabel Ivanovna, belleza indescriptible, abrid. Exasperado llamó 10 veces seguidas, todo lo más fuerte que pudo. Sin duda aquel hombre tenía confianza en la casa y dictaba en ella la ley. Así pensaba Raskolnikov cuando de improviso sonaron en la escalera pasos ligeros y rápidos. Era, sin duda, otro que subía al cuarto piso. El joven no se enteró al pronto de la llegada del recién venido. «¿Es posible que no haya nadie?», dijo una voz sonora y alegre, dirigiéndose al primer visitante que continuaba tirando de la campanilla. «Buenas tardes, Koch». Por el timbre de la voz comprendió Raskolnikov que era un jovenzuelo. «El demonio lo sabe. Poco ha faltado para que haya saltado la cerradura», respondió Koch. «Pero usted, ¿cómo me conoce?». «Vaya una pregunta. ¿No le gané a usted anteayer en el Café Gambrinus 3 partidas seguidas de billar?». «Ah. ¿De modo que no están?». «Es extraño y además estúpido. ¿A dónde habrá ido la vieja? Tenía que hablarle». «Yo también». «De modo que no hay más remedio que marcharse. ¿Qué hacer? ¿Y yo que venía a pedirle dinero prestado?», exclamó el joven. «En efecto, no hay más remedio que marcharse. Pero no comprendo por qué no está la bruja en casa habiéndome dado una cita».
Pues hay una buena caminata de aquí a mi casa. ¿Y a dónde demonios habrá ido? Esta bruja no se mueve en todo el año. Puede decirse que echa raíces en su casa. Tiene malas las piernas. Y de repente se va de parranda. Podíamos preguntarle al portero. ¿Para qué? Toma, para saber a dónde ha ido y cuándo volverá. Preguntar. Pero si no sale nunca. Y tiró del cordón de la campanilla. Vaya, es inútil. Hay que marcharse. Espere usted, gritó de repente el joven. Fíjese. Vea usted cómo resiste la puerta cuando se tira de ella. ¿Y qué? Esto prueba que no está cerrada con llave, sino con cerrojo. Mire usted cómo suena. ¿Y qué? Pero no comprende usted todavía. Eso prueba que una, por lo menos, está en casa. Si las dos hubieran salido, habrían cerrado la puerta por fuera con llave. Y claro es que no hubieran podido echar el cerrojo por dentro. Repare usted el ruido que hace. Es evidente que para pasar el cerrojo tiene que estar en casa. ¿Comprende usted? De modo que están dentro y no quieren abrir. Pues es verdad, exclamó Koch asombrado. De manera que están ahí. Y se puso a sacudir furiosamente la puerta. No siga usted, dijo el joven. Aquí pasa algo extraordinario. Usted ha llamado. Ha sacudido la puerta con todas sus fuerzas y ellas no abren. Luego, o están desmayadas o... ¿Qué? Hay que llamar al Dubrovnik para que las despierte. Buena idea. Los dos empezaron a bajar. Espere usted. Quédese aquí. Iré yo a buscar al Dubrovnik. ¿Para qué me he de quedar? Oh, bien sabe lo que puede ocurrir. ¿Está bien? Verá usted, yo me dispongo a ser juez de instrucción. Aquí hay algo que no está claro. Esto es evidente, evidentísimo. Y así diciendo, el joven bajó de 4 en 4 los peldaños de la escalera. Cuando se quedó solo, Koch llamó otra vez, pero suavemente. Después se puso con aire distraído a empujar el botón de la cerradura para cerciorarse de que la puerta estaba cerrada nada más que con cerrojo. Luego, resoplando como un fuelle, se bajó para mirar por el ojo de la llave, pero ésta estaba puesta por dentro, de modo que no pudo ver nada. En pie, del otro lado de la puerta, estaba Raskolnikov con el hacha en la mano y dispuesto a deshacer el cráneo al primero que osara asomar la cabeza. Más de una vez, oyendo a los dos curiosos hurgar en la puerta y concertarse entre sí, estuvo a punto de acabar de una vez y de interpelarlos, pero sin abrir. Por momentos sentía deseos de injuriarlos, de insultarlos, de abrir la puerta para hacerles entrar y matarlos a ambos. Mejor será que acabe cuanto antes, pensaba. ¿Qué diablo? No sube nadie, se dijo Koch, empezando a perder la paciencia. ¿Qué diablo? Volvió a decir, y, fastidiado de esperar, abandonó su puesto para bajar en busca del joven. Poco a poco dejó de oírse el ruido de sus botas, que resonaban pesadamente en la escalera. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. Tranquilizado por el silencio que reinaba en la casa, y, por otra parte, incapaz de reflexionar en aquel momento, salió, cerró detrás de sí lo mejor que pudo y empezó a bajar la escalera. Había descendido ya muchos escalones cuando se produjo abajo un gran estrépito. ¿Dónde ocultarse? No había medio de esconderse en ninguna parte, y volvió a subir apresuradamente. Pardiez! ¡Espera! ¡Aguarda! El que lanzaba estas voces acababa de salir de un cuarto situado en los pisos inferiores
y bajaba a saltos gritando: «¡Mitka! ¡Mitka! ¡Mitka! ¡El demonio se lleve a ese loco!». La distancia no permitió oír más. El hombre que profería aquellas exclamaciones estaba ya lejos de la casa. El silencio se restableció, pero apenas había cesado esta alarma cuando se sucedió otra. Varios individuos que hablaban entre sí en voz alta subían tumultuosamente la escalera. Eran 3 o 4. Raskolnikov reconoció la voz chillona del joven estudiante. «Son ellos», se dijo, y sin procurar ya escapar, se fue derechamente a su encuentro. «Ocurra lo que quiera», añadió, «si me detienen, todo ha terminado. Y si me dejan escapar, también, porque se acordarán de haberme visto en la escalera». Iba ya a reunirse con ellos, pues sólo les separaba un piso, cuando de repente vio la salvación. A pocos escalones, delante de él, a la derecha, había un cuarto desalquilado, completamente abierto, el mismo donde trabajaban los pintores, pero como si lo hubieran hecho adrede, éstos acababan de dejarlo. Eran, sin duda, los que un momento antes habían salido vociferando. Se veía que la pintura estaba todavía fresca. En medio de la sala habían dejado los obreros sus útiles, una cubeta, un cacharro con color y una brocha. En un abrir y cerrar de ojos, Raskolnikov se escurrió en el cuarto desalquilado y se arrimó cuanto pudo a la pared. Ya era tiempo. Sus perseguidores llegaban al descansillo, pero sin detenerse subieron al cuarto piso, hablando ruidosamente. Después de cerciorarse de que se habían alejado un poco, el asesino salió de puntillas y descendió precipitadamente. Nadie en la escalera, nadie en el patio. Atravesó rápidamente el umbral y una vez en la calle dobló la esquina de la izquierda. Comprendía perfectamente que los que le buscaban habían llegado en aquel momento a la puerta del cuarto de la vieja, quedándose estupefactos al verla abierta. «Indudablemente están examinando los cadáveres», se decía. «Sin duda les bastará un minuto para adivinar que el asesino ha logrado escapar. Sospecharán, quizá, que se ha escondido en el cuarto desalquilado del segundo piso cuando ellos subían al de la usurera». Pero a pesar de hacerse estas reflexiones, no se atrevía a apresurar el paso, aunque estaba aún lejos de la primera esquina. Si me deslizara en un portal, en alguna calle extraviada y esperase allí un momento. No, malo. Si fuese a arrojar el hacha a cualquier parte, si tomara un coche. Malo, malo. Al cabo se ofreció ante sus ojos un Pereúloc y se metió en él más muerto que vivo. Allí estaba casi en salvo. Así lo comprendió. Era difícil que las sospechas recayeran sobre él. Por otra parte, era fácil no llamar la atención en medio de los paseantes, pero de tal manera aquellas angustias le habían debilitado que apenas podía sostenerse en pie. Por la cara le corrían gruesas gotas de sudor y tenía empapado el cuello. «¡Buena la has tomado!», le gritó, al desembocar el canal, uno que le creyó borracho. No se daba cuenta de nada. Cuanto más andaba, más se obscurecían sus ideas. No obstante, cuando llegó al muelle del Neva, se asustó de ver tan poca gente, y temiendo que reparasen en él en un lugar tan solitario, se volvió otra vez al Pereúloc, y aunque apenas tenía fuerzas para andar, dio un largo rodeo para volver a su domicilio. Al franquear el umbral no había recobrado aún su presencia de espíritu. A lo menos, hasta que llegó a la mitad de la escalera, no se acordó de que llevaba todavía el hacha. La cuestión que tenía que resolver era muy grave. Se trataba de dejar el hacha donde la había tomado, sin llamar en lo más mínimo la atención. Si hubiera estado más tranquilo, habría comprendido, de seguro,
que en vez de dejar el arma en su antiguo puesto, hubiera sido mucho mejor deshacerse de ella arrojándola en cualquier corral. Sin embargo, todo le resultó a maravilla. La puerta del Dubrovnik estaba cerrada, pero sin llave, lo cual hacía suponer que el portero no se había ausentado. Pero Raskolnikov, incapaz en aquel instante de discurrir ni de combinar un plan, se fue derecho a la puerta y la abrió. Si el portero le hubiese preguntado «¿Qué quiere usted?», quizá el joven le habría entregado sencillamente el hacha, pero esta vez, como la anterior, el Dubrovnik había salido, lo que dio facilidad a Raskolnikov para colocar el hacha debajo del banco, en el sitio donde la había encontrado. Enseguida subió la escalera y llegó a su habitación sin tropezarse con nadie. La puerta del cuarto de la patrona estaba cerrada. Cuando entró en su aposento, se echó vestido en el diván, y aunque no se durmió, quedó en estado inconsciente. Si hubiese entrado alguien en su habitación, habríase levantado bruscamente gritando despavorido. Fin de la sección 8.